El ascenso ha sido largo. Cada peldaño del templo representa una lección, un paso hacia la comprensión profunda de la abundancia. Al llegar a la cima, el aire se vuelve más ligero y el silencio más revelador. Desde allí todo lo aprendido cobra sentido. Ya no se trata solo de dinero, ni de cuentas, ni de inversiones, sino de visión, de propósito, de impacto. El viajero, que comenzó confundido en los pasillos de la escasez, ahora se detiene frente al horizonte y entiende que la riqueza verdadera no está en lo que se posee, sino en lo que se puede generar para otros. El dinero, esa energía que antes parecía inalcanzable, se revela como una herramienta de creación y expansión. En la cima del templo entra la luz y, con ella, llega la claridad. El ser humano que asciende entiende que cada elección financiera fue una piedra en el camino hacia la libertad. Cada ahorro, cada inversión, cada decisión consciente fue un acto de fe en su propio futuro. Desde este punto más alto, se ve el recorrido entero. Las deudas quedaron atrás como sombras disipadas. Los miedos, que antes parecían cadenas, se transformaron en maestros silenciosos. La abundancia no fue una promesa externa, sino un despertar interno. La cima no es un destino final, sino una nueva forma de ver la vida. Aquí, el dinero deja de ser una meta y se convierte en una expresión del espíritu. La abundancia se manifiesta no solo en lo material, sino en la gratitud, la generosidad, la serenidad de quien ya no teme al mañana porque ha aprendido a construirlo con conciencia desde la altura. El viajero comprende que su historia tiene sentido porque ahora puede compartirla, que su aprendizaje tiene valor porque puede inspirar. La cima no pertenece a quien más acumula, sino a quien más comprende. Y comprender el dinero es comprender la energía que mueve el mundo. Así, la cima del templo se convierte en un faro. La luz que entra no solo ilumina el rostro de quien la contempla, sino también el sendero de aquellos que aún suben. Cada paso dado con intención, cada lección asumida, cada error superado fue necesario para llegar aquí. En la cima, uno se da cuenta de que el verdadero poder del dinero no es dominarlo, sino usarlo con propósito del templo, que antes parecía un lugar externo. Ahora se revela como una construcción interior. Cada corredor fue un pensamiento, cada sala una emoción, cada puerta una decisión. Y la cima, finalmente, es la mente libre, aquella que ya no teme perder porque entiende que siempre puede crear. En este punto, el viajero se transforma en maestro. Su mirada se vuelve más compasiva, su voz más segura. Sabe que la abundancia no termina en él, sino que debe extenderse hacia los demás. El dinero, manejado con sabiduría, se convierte en instrumento de justicia, equilibrio y evolución. Por eso, al mirar el horizonte desde la cima del templo, siente una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabe que su tarea no ha terminado, apenas ha cambiado de forma. Ya no se trata de escalar, sino de guiar. El capítulo final de esta temporada es una invitación a mirar el dinero desde lo alto, desde la conciencia más profunda. Es el cierre de un ciclo, pero también la apertura de otro. La luz entra por completo, disolviendo las sombras del miedo y la ignorancia financiera. En este punto, el espectador comprende que la abundancia no es suerte ni coincidencia, sino consecuencia de decisiones, hábitos y mentalidad. Todo lo aprendido en los capítulos anteriores que versa aquí como ríos que desembocan en un mismo mar. Desde la cima, el viajero contempla ese mar inmenso de posibilidades y comprende que el legado más grande no es acumular riqueza, sino enseñar a otros a crearla. La cima del templo no es el fin de la travesía, sino el comienzo de una vida con sentido. Aquí se siembra el legado. Aquí se decide qué huella dejar, porque la verdadera abundancia no se mide por los bienes que se poseen, sino por el bien que se genera en el mundo. Desde lo alto del templo, el viajero contempla los caminos que otros aún transitan. Algunos avanzan con paso firme, otros retroceden, algunos se detienen confundidos entre los ecos del miedo y la duda. Y es entonces cuando comprende que el propósito de haber escalado no fue llegar primero, sino aprender para enseñar. El conocimiento que se acumula solo para uno mismo se marchita, pero aquel que se comparte florece en otros corazones. Así ocurre también con la abundancia. No basta con alcanzarla, hay que expandirla.
porque la riqueza que no ilumina a los demás termina convirtiéndose en sombra. El viajero siente que el verdadero poder del dinero no está en multiplicarlo sin fin, sino en usarlo para construir, sanar y transformar, mientras el sol cae sobre las piedras doradas del templo. Cada rayo refleja una enseñanza. El ahorro enseñó disciplina, la inversión enseñó paciencia, el riesgo enseñó confianza, el fracaso enseñó humildad y el propósito enseñó sentido. Cada lección fue una chispa que encendió otra, hasta que el fuego interior se volvió faro. Desde este punto elevado, el viajero entiende que no hay abundancia sin propósito, ni propósito sin acción, y que todo acto consciente, por pequeño que sea, tiene el poder de alterar el destino financiero y espiritual de una vida entera. La abundancia total no es un estado económico, sino emocional. Es la certeza de que nada falta porque todo puede crearse. Es la serenidad que llega cuando se ha aprendido a gobernar la mente, las emociones y las decisiones. Desde la cima del templo se puede ver cómo cada pensamiento se convierte en acción y cada acción en resultado. Lo que antes parecía azar ahora se revela como consecuencia. Quien domina su mente domina su economía. Quien domina su economía domina su destino. La abundancia, comprendida desde esta altura, no es una meta externa, sino un reflejo del orden interior y, con esa comprensión, llega a una nueva etapa. Ya no basta con manejar el dinero, ahora hay que guiar su propósito. La abundancia es energía en movimiento y quien la detiene, la pierde. Por eso, el viajero decide dejar fluir esa energía a través de actos de generosidad, inversión consciente y legado duradero. Descubre que puede crear empleo, apoyar causas, inspirar mentes y así su riqueza se multiplica sin necesidad de retenerla. El dinero, cuando se usa con intención, se convierte en semilla. Una semilla que no muere al dar fruto, sino que continúa expandiendo su raíz en el mundo. El viajero mira el horizonte y ve el reflejo del futuro que puede construir. Ya no teme a la pérdida porque entiende que el verdadero poder está en la capacidad de comenzar de nuevo. Las tormentas que antes amenazaban su estabilidad ahora son solo parte del ciclo natural. La vida, como el dinero, se mueve en ondas y quien aprende a surfearlas nunca se hunde. En la cima del templo, el miedo pierde su fuerza. Aquí reina la claridad, el propósito y la fe en la creación. Este es el punto donde el conocimiento financiero se convierte en sabiduría espiritual, donde las fórmulas y los números dejan de ser herramientas frías y se transforman en símbolos de libertad. El viajero ya no se pregunta cuánto dinero puede ganar, sino cuánto valor puede generar. Comprende que el legado no se mide en monedas, sino en vidas tocadas. Y así, el templo se ilumina con una nueva luz, más cálida, más humana, más eterna. En este segundo bloque, el viaje hacia la cima se convierte en contemplación. El espectador que escucha estas palabras entiende que el dinero nunca fue el fin, sino el medio para llegar a la comprensión más profunda del equilibrio. Que la abundancia no se trata de tenerlo todo, sino de saber que siempre hay suficiente para compartir. Que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino de decisiones. Que la cima no se alcanza subiendo, sino elevando la conciencia. El aire en la cima del templo es diferente. No pesa, no oprime, no exige. Es un aire limpio, libre, transparente, que representa la claridad mental que se alcanza cuando se ha conquistado la confusión interior. El viajero, de pie ante el altar mayor, observa los grabados que adornan las paredes y entiende que cada símbolo representa una lección aprendida durante el ascenso. Uno habla de la paciencia en los tiempos de escasez, otro de la humildad en los tiempos de abundancia, otro más de la sabiduría para discernir cuándo avanzar y cuándo detenerse. Cada trazo sobre la piedra es el eco de una batalla ganada en el silencio de la mente. El camino hacia la cima no fue una línea recta, fue un laberinto de decisiones. En algunos momentos, la ambición trató de guiar sus pasos prometiendo las recompensas rápidas y sin esfuerzo. En otros, el miedo lo llamó desde los abismos, diciéndole que no podía continuar.
Pero el viajero, fiel a su propósito, siguió adelante, paso tras paso, construyendo disciplina con cada caída. Y ahora, desde esta altura, entiende que la verdadera victoria no está en haber llegado, sino en haber resistido. Que el éxito no es un resultado, sino una actitud sostenida frente al caos. Desde aquí arriba se ve con claridad el patrón de todo el recorrido. Los errores, las pérdidas, las renuncias y los logros se entrelazan formando un diseño perfecto. Lo que antes parecía una desgracia, ahora se revela como una enseñanza. Lo que antes dolía, ahora inspira. Lo que antes asustaba, ahora fortalece. El viajero comprende que todo lo vivido fue necesario para poder sostener el peso de la abundancia. Porque la riqueza sin madurez destruye, pero la riqueza con conciencia construye mundos. El templo, en su estructura majestuosa, no fue erigido en un día. Cada piedra representa un hábito. Cada columna, una decisión repetida con constancia. Cada escalón, una pequeña renuncia al ego. Así también se edifica la abundancia. No se levanta de golpe, se moldea con el tiempo. Se pule con la experiencia. Se refuerza con la intención. El viajero se da cuenta de que todo lo que ha aprendido, desde la administración de los recursos hasta la inversión, desde la gestión del riesgo hasta la expansión de los proyectos, ha sido parte de un mismo entrenamiento, el dominio de sí mismo. Porque quien no domina su mente, no domina su dinero. Quien no domina su dinero, no domina su vida. En la cima del templo, esta verdad brilla con una fuerza incuestionable. El dinero solo amplifica lo que somos. Si hay orden interior, habrá prosperidad exterior. Si hay caos interior, la riqueza se disolverá como arena entre los dedos. Por eso, el viajero siente gratitud por cada obstáculo del camino. Entiende que sin los desafíos no habría adquirido la fortaleza para sostener la luz que ahora lo envuelve. El viajero se arrodilla frente al altar y pronuncia en silencio su promesa. No usará su conocimiento solo para sí mismo. Lo compartirá. Fundará templos de enseñanza, espacios donde otros puedan aprender sin miedo, donde la sabiduría sobre el dinero y la vida se transmita con responsabilidad y amor. La abundancia que no se comparte se pudre, pero la que se entrega se multiplica. Por eso, decide convertirse en maestro, no por orgullo, sino por deber. Y es que llega un momento en la vida en el que acumular deja de tener sentido. El alma madura anhela dejar huella, no solo herencia. Anhela construir puentes para que otros crucen, no muros que los detengan. El viajero observa su entorno y comprende que cada ser humano tiene el poder de impactar su realidad, sin importar cuán pequeña parezca su acción. Un negocio justo, una oportunidad brindada, una palabra de aliento, una idea compartida, todo eso también es riqueza. La abundancia se expande no solo con dinero, sino con intención. El eco del viento entre las columnas parece repetirle una frase antigua: quien asciende para sí, caerá. Quien asciende para todos, permanecerá. Y esa frase se queda grabada en su corazón. El viajero sabe que el verdadero templo no es el edificio, sino la humanidad misma. Que cada mente despierta, cada conciencia que comprende el equilibrio entre prosperar y servir, se convierte en una nueva columna de luz en el mundo. Desde este punto del relato, el tono cambia ligeramente. Ya no se trata de alcanzar, sino de trascender. El viajero, convertido ahora en guía, observa cómo otros inician su propio camino desde la base del templo. Los ve tropezar, levantarse, dudar, avanzar. Y sonríe porque entiende que así comenzó también su historia. Nadie nace sabiendo cómo alcanzar la cima, pero todos nacen con la capacidad de hacerlo. Lo único necesario es voluntad, aprendizaje y propósito. El templo no es solo un lugar, es un estado de conciencia. Es la representación del proceso humano hacia la plenitud, y desde la cima se ve con claridad que todo lo que alguna vez pareció una pérdida fue en realidad una puerta. Que cada error fue una brújula. Que cada caída fue una lección de humildad. Y que la abundancia, esa palabra que tantos buscan afuera, siempre estuvo esperándolos adentro. El viajero aún en la cima del templo. Comienza a sentir cómo la luz del amanecer se posa sobre su rostro. Esa luz no quema, purifica. No deslumbra, revela. Es la manifestación de un ciclo que se completa.
la señal de que toda búsqueda, tarde o temprano, conduce a una comprensión superior. Durante mucho tiempo creyó que el objetivo era dominar la materia, ganar más, tener más, demostrar más. Pero ahora entiende que el verdadero dominio es interno. Quien aprende a gobernarse a sí mismo, gobierna todo lo que le rodea. El dinero, el éxito, las relaciones, los proyectos, todo fluye naturalmente hacia quien irradia equilibrio interior. Esa revelación no surge de un libro ni de una fórmula, sino del fuego de la experiencia, de haber caído y levantado, de haber sentido la escasez y, aún así, mantenerse agradecido, de haber tenido abundancia y no perder la humildad. La riqueza no se mide solo en números, se mide en serenidad. El viajero recuerda las noches en que dudó de sí mismo, las horas en que el miedo lo paralizaba, los días en que todo parecía ir en su contra. En ese momento, no entendía que el templo no se construía con piedras externas, sino con actos de fe repetidos en silencio. Cada paso que daba en la oscuridad era una oración. Cada decisión correcta, en medio de la incertidumbre, era un ladrillo más en su santuario interior. Desde la cima, mira hacia abajo y ve los caminos por donde otros subirán. Algunos lo harán más rápido, otros más lento. Algunos se detendrán a mitad del trayecto, otros llegarán más alto de lo que él mismo alcanzó. Pero todos, sin excepción, serán transformados por el proceso. Porque la abundancia no es un destino al que se llega, sino un estado que se alcanza. Es una forma de vivir, de percibir, de relacionarse con el mundo. La verdadera riqueza no consiste en tener, sino en comprender. El viajero observa su propia historia y comprende que cada decisión fue una semilla. Semillas de disciplina, de gratitud, de autoconocimiento. Semillas que germinaron en los momentos más difíciles y florecieron cuando el propósito fue más fuerte que la duda. Ahora entiende que sembrar es más importante que cosechar porque quien sabe sembrar nunca teme al futuro. El mundo puede cambiar, los mercados pueden caer. Las circunstancias pueden variar, pero el que tiene una mentalidad de abundancia siempre encontrará una manera de reconstruir. El viajero decide dejar un registro, un conjunto de enseñanzas grabadas en las piedras del templo. En ellas escribe las leyes que rigen la prosperidad verdadera. Primera, todo lo que das regresa. Segunda, el dinero sigue a la claridad, no al caos. Tercera, la energía fluye hacia donde pones tu atención. Cuarta, no hay riqueza más grande que la libertad de elegir. Quinta, el miedo solo gobierna a quien lo obedece. Sexta, la gratitud convierte cualquier carencia en plenitud. Séptima, el propósito es la brújula de todo éxito duradero. Cada una de estas leyes es como un pilar invisible que sostiene el templo interior de todo ser humano. Cuando alguien las aplica, su vida se alinea con el flujo natural del universo. Cuando las ignora, su existencia se llena de confusión y resistencia. El viajero sabe que estas verdades no deben ser guardadas como secretos, sino compartidas como faros. Y así, su templo deja de ser solo suyo para convertirse en una fuente de sabiduría para otros buscadores. Mientras el sol asciende, el viajero recuerda que el dinero, aunque poderoso, nunca fue el objetivo final, fue solo el espejo que reflejó sus creencias más profundas. Cuando pensaba que era escaso, vivía en escasez. Cuando comprendió que era una energía en movimiento, aprendió a canalizarla sin miedo. El dinero no cambia a las personas, solo las revela. Si alguien con escasez interior lo obtiene, lo usa para llenar vacíos. Pero si alguien con propósito lo tiene, lo usa para expandir el bien. Desde esta comprensión, el viajero se siente en paz. Ya no hay ansiedad por el futuro ni nostalgia por el pasado. Solo una certeza serena: la abundancia no se busca, se encarna. Es el resultado natural de una mente entrenada, de un corazón generoso y de una voluntad que no se rinde. El templo, con toda su magnificencia, es ahora un reflejo de su interior. Las paredes, los símbolos, la luz, todo parece pulsar al ritmo de su respiración. En ese momento, entiende que el templo y él son uno solo. La cima del templo representa el punto más alto de la conciencia humana. El momento en que se comprende que el propósito de la riqueza no es acumular, sino transformar. Que la verdadera libertad no está en poseer más, sino en necesitar menos. Que la grandeza no se mide por el tamaño de lo que se tiene,
sino por la profundidad de lo que se entrega. El viajero sonríe porque sabe que ha alcanzado la maestría más importante, la de vivir con intención. Y justo cuando cree que su viaje ha terminado, una voz interior, suave pero firme, le recuerda que la cima no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. El templo no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia un propósito mayor. La luz que ahora lo envuelve no es para admirarla, sino para compartirla, porque el conocimiento que no se difunde se apaga y la sabiduría que no se entrega se marchita. El viajero respira profundamente y siente que está listo, no para descansar, sino para servir. Entiende que ha sido preparado no para escapar del mundo, sino para transformarlo. Y así, con el corazón pleno y la mente clara, desciende del templo. Pero esta vez, no baja como aprendiz, sino como maestro. El viajero desciende lentamente del templo, y a cada paso la luz del amanecer lo acompaña. Ya no es el mismo que subió lleno de dudas y deseos, ahora camina con una serenidad que no se puede fingir, con la certeza de quien ha visto lo esencial. El eco de sus pasos resuena entre los pasillos como un canto antiguo, como si el propio templo reconociera que una etapa ha sido cumplida. En el aire hay una mezcla de calma y propósito, como si el universo entero se hubiera detenido por un instante para honrar a quien ha despertado. Mientras baja, observa cómo los murales del templo cobran vida ante sus ojos. En ellos se retratan las lecciones aprendidas, los maestros encontrados, los errores cometidos y los momentos de revelación. Cada escena es un recordatorio de que el camino hacia la abundancia no es una línea recta, sino una espiral ascendente que te lleva cada vez más cerca de tu esencia. El viajero entiende que la riqueza, el éxito y el propósito no son metas aisladas, sino reflejos de un mismo principio, vivir en coherencia con lo que uno verdaderamente es. Cuando llega al umbral, se detiene. El viento sopla con suavidad y trae consigo el aroma de la tierra húmeda y del incienso que arde en los altares. Frente a él, el mundo sigue su curso, con sus prisas, sus desafíos, sus luces y sus sombras. Pero el viajero ya no siente miedo, porque ahora ve la realidad con ojos de abundancia. Sabe que todo, incluso lo que antes parecía caos, forma parte de un orden mayor. Que cada experiencia, por difícil que parezca, tiene un propósito oculto. Que el dinero, cuando se usa con sabiduría, se convierte en una herramienta de expansión y no en una cadena de esclavitud. Da un paso al frente y se mezcla con el flujo de la vida. No lleva riquezas materiales en las manos, pero su espíritu está lleno de tesoros invisibles. Paciencia, disciplina, gratitud, compasión, claridad. Son los verdaderos bienes del alma, aquellos que ningún ladrón puede robar ni el tiempo desgastar. Ahora sabe que cada persona que busca prosperar también es un viajero del templo. ¿Y que su deber es compartir la luz para que otros encuentren el camino? El viajero decide entonces transmitir su legado, no con palabras vacías, sino con acciones conscientes. Empieza por enseñar lo que aprendió, que la abundancia es un estado interior, que la mente debe ser entrenada como un músculo, que la gratitud abre puertas donde antes solo había muros, que la paciencia es una forma de riqueza invisible y que dar, cuando se hace desde el corazón, multiplica todo lo que toca. Su vida se convierte en un ejemplo viviente del equilibrio entre el tener y el ser. El templo queda atrás, pero no se apaga. Permanece como una presencia constante en su interior, recordándole que cada día es una nueva oportunidad para servir, para construir, para amar y para crear. Ya no necesita subir a la cima para encontrar la luz porque la lleva dentro. Y en esa certeza encuentra una paz que no depende de las circunstancias. Una alegría que no necesita razones y una confianza que no teme a los desafíos del futuro. El viento sopla una vez más y parece murmurar una promesa. Todo lo que se construyó con fe, disciplina y amor perdurará más allá del tiempo. Las enseñanzas se transmitirán, los templos interiores seguirán levantándose y cada generación de buscadores hallará su propia cima. El viajero sonríe porque sabe que el viaje nunca termina. Cada final es el umbral de un nuevo comienzo. Cada cima conquistada revela otra aún más alta en el horizonte.
El sol alcanza su punto más brillante y la luz se extiende sobre todo el valle. En ese instante, el viajero siente que ya no camina solo. Detrás de él, muchos otros comienzan a ascender, guiados por las huellas que dejó en el polvo del camino. Su legado no son los tesoros materiales, sino la inspiración encendida en otros corazones. La abundancia, al final, no se mide por lo que posees, sino por lo que haces florecer en los demás. Y así, el viajero se pierde entre la multitud, no como un héroe que busca reconocimiento, sino como un sabio que ha comprendido que el verdadero poder no está en ser visto, sino en iluminar sin necesidad de ser nombrado. El templo, ahora bañado en luz, permanece en silencio como si también supiera que el conocimiento ya fue transmitido. En lo alto, la cima brilla y una nueva era de buscadores comienza. La lección final del templo es clara: la abundancia es la expresión natural de un alma en equilibrio. Quien la cultiva con sabiduría deja huellas eternas en el mundo, porque los templos más sagrados no están hechos de piedra, sino de conciencia.